Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Some students feel that they just don't know anything, so why even try? Perhaps they just need a little bit of motivation and confidence. Daniel is not the smartest student, but he finds inspiration through a magic notebook. Through his magic notebook, he finds a recipe for success. I hope you enjoy El Cuaderno Mágico. Hay un chico. Se llama Daniel. Daniel tiene 15 años. Daniel es alto, con pelo negro y ojos cafés. Daniel es amable y popular. Pero Daniel tiene un problema. Daniel no es muy inteligente. Es tonto. Daniel no hace bien en la escuela. Tiene calificaciones terribles en todas sus clases. Un gran parte del problema es que Daniel no pone atención en la clase. No escucha a sus maestros. Cuando sus maestros enseñan la clase, Daniel mira su teléfono. Cuando Daniel debe copiar información en su cuaderno, hace dibujos en el papel. Entonces, Daniel no aprende nada. Cuando Daniel toma un examen, no sabe la información. Daniel no sabe nada. Los padres de Daniel no están felices. Quieren que Daniel se gradúe. Entonces, ellos dicen que Daniel necesita estudiar todas las tardes. Ellos toman el teléfono de Daniel para no tener distracciones. Y Daniel va a su dormitorio. En el dormitorio, Daniel saca su cuaderno. Daniel no estudia. Daniel no tiene nada que estudiar. Abre el cuaderno y mira sus dibujos. Unos dibujos son excelentes. Posiblemente Daniel puede ser artista. Después de un tiempo, Daniel cierra los ojos y duerme. En la mañana, Daniel se prepara para la escuela. Daniel agarra su mochila. Pone cosas en la mochila para la escuela. Pone un lápiz y un saco con el almuerzo en la mochila. Pero hay un problema. Daniel no tiene su cuaderno. Daniel necesita el cuaderno. Cuando Daniel escribe en el cuaderno, los maestros piensan que trabaja. Daniel busca el cuaderno en el dormitorio, pero no está. Daniel busca el cuaderno en el resto de la casa, pero no está. Por fin, Daniel mira un cuaderno azul. No es el cuaderno de Daniel, pero él no tiene más tiempo. Agarra el cuaderno y pone el cuaderno en la mochila. La primera clase de Daniel es la clase de matemáticas. El maestro escribe unos problemas y los estudiantes copian y resuelven los problemas. El maestro mira a Daniel. Entonces Daniel también copia los problemas. Cuando el maestro no mira a Daniel, Daniel mira su teléfono.
Daniel, dice el maestro, ¿qué es la respuesta de número 1? Daniel responde, él no sabe. Daniel mira el primer problema en el cuaderno. Daniel está sorprendido cuando mira una respuesta al lado del problema. ¿Es 13? Muy bien, dice el maestro. Lupe, ¿qué tienes para el número 2? Daniel no escucha la respuesta de Lupe. Daniel mira el cuaderno. Daniel escribe otro problema en el cuaderno. Después de 2 segundos, la respuesta aparece. ¡Es magia! Daniel va a todas sus clases. En las clases escribe problemas o preguntas en el cuaderno. En todas las clases, las respuestas simplemente aparecen en el cuaderno. Daniel está muy emocionado. Él tiene un cuaderno mágico. En la casa, Daniel no está triste cuando es tiempo de estudiar. Está emocionado. Daniel quiere escribir más problemas y preguntas en el cuaderno y quiere ver las respuestas. Daniel está curioso. Quiere ver toda la información que el cuaderno sabe. El próximo día en la escuela, Daniel quiere copiar información en el cuaderno. A Daniel le gusta ver cuando las respuestas aparecen. Por todo el día, Daniel no mira el teléfono, solo mira el cuaderno. Daniel pone atención en las clases y escucha a sus maestros y escribe información en el cuaderno. A veces, Daniel pide ayuda de sus maestros porque no comprende la respuesta que está en el cuaderno mágico. Los maestros son pacientes y explican mucho a Daniel. Al fin de la semana, Daniel tiene un examen. Daniel no está preocupado. Tiene el cuaderno mágico. No se permite usar los cuadernos en el examen, pero Daniel tiene un plan. El día del examen, Daniel pone el cuaderno debajo de la mesa. El maestro pasa los exámenes. Después, el maestro camina en la clase. Cuando el maestro no camina cerca de Daniel, Daniel copia una pregunta del examen en el cuaderno. Después, espera. Daniel mira el cuaderno después de 2 segundos, pero la respuesta no aparece. Daniel está confundido. ¿Qué es el problema con el cuaderno? El maestro camina cerca de Daniel. Entonces, Daniel cierra el cuaderno y mira el examen. Mira la pregunta que copió en el cuaderno. Daniel mira la pregunta y se da cuenta que él sabe la respuesta. Daniel no necesita la respuesta del cuaderno porque tiene la respuesta en su cabeza.
Daniel no necesita el cuaderno. Daniel contesta la pregunta y mira la próxima pregunta. Daniel está al punto de copiar la pregunta en el cuaderno mágico cuando se da cuenta que sabe la respuesta otra vez. Daniel no necesita el cuaderno mágico. Daniel lee las otras preguntas en el examen. Daniel no copia las preguntas en el cuaderno mágico porque él sabe las respuestas. Daniel no usa el cuaderno mágico en todo el examen. El lunes, Daniel recibe su examen. Él recibió un 85%. Daniel está muy feliz y está orgulloso. Daniel no es tonto, es inteligente. Daniel no necesita el cuaderno mágico, solo necesita estudiar un poco y poner atención en clase. Ahora, Daniel escucha a sus maestros. Él copia información en su cuaderno y estudia la información en la casa. El cuaderno chequea las respuestas de Daniel y marca las respuestas correctas con una estrella. Daniel practica y estudia y ahora hace muy bien en la escuela. Él tiene calificaciones buenas en todas sus clases. Los padres y maestros de Daniel están muy felices también. Daniel se da cuenta que no necesita usar un cuaderno mágico, solo necesita usar la cabeza. El fin. You can find a transcript of today's story as well as other learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Bates. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.